En esta presentación vamos a hablar acerca del metabolismo de los ácidos nucleicos. Soy Abril Noelia Alemán Domínguez, estudio la licenciatura en médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara. El tema del cual les voy a hablar es de la materia de bioquímica, la cual está a cargo la química Cecia Becerra Pérez. Bueno, primeramente vamos a hablar de las características de los ácidos nucleicos y de los nucleótidos. En primer lugar, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polimerización de monómeros. Estos son llamados nucleótidos, que están unidos por enlaces éster de fosfato. Se dice que tienen un peso molecular variable, puesto que estos pueden llegar a los cientos de millones de Daltons. Cada monómero o nucleótido está integrado por una azúcar pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. A la unión de una pentosa con una base nitrogenada se le llama nucleósido. Bueno, esta unión se hace con un enlace beta glucosídico. Las bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos, púricas y pirimidínicas. En las bases púricas, estas son derivadas de la purina. Estas son adenina y guanina. Las bases pirimidínicas, estas también son derivadas de la purina, pero en cambio estas son tres. Esta es la citosina, el uracilo y la timina. Bien, ahora las pentosas que se encuentran en los ácidos nucleicos son dos, la D-ribosa y la D2-desoxirribosa. Bien, aquí sabemos que en la cadena del ácido nucleico, cada nucleótido se une a través de enlace fosfodiéster. Bueno, este es un enlace entre el carbono 3' de la pentosa y el carbono 5' pues de la siguiente pentosa. Ahora hablaremos de los nucleótidos. Los nucleótidos suelen desempeñar diversas funciones. Entre ellas, son la unidad estructural del ADN y del ARN. También sabemos que participan en el sistema OxyRed de NAD y FAT2. También sabemos que intervienen en el metabolismo de carbohidratos y lípidos, además de ser fuentes de energía de ATP y GTP. Ahora, existen dos tipos o clases de ácidos nucleicos. Entre ellas están el ácido desoxirribonucleico, el cual se abrevia ADN o DNA, y el ácido ribonucleico, que igual se abrevia o sus siglas son ARN o RNA. Bueno, entre ellos existen una diversidad de diferencias, por así decirlo, o características. Bueno, el ADN se localiza en el núcleo, mientras que el ARN mayoritariamente se localiza en el citoplasma. Bien, la función del ADN es dar información genética, mientras que la del ARN, es la síntesis proteica. Bien, ahora vamos a hablar sobre las funciones de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos poseen la codificación, almacenamiento, transmisión y expresión individual de la información genética. Es decir, en pocas palabras, se encargan del mantenimiento de todos los caracteres y funciones biológicas, además de que también participan en la síntesis proteínica y el correcto ensamblaje de aminoácidos en secuencias definidas. Vamos a hablar acerca de la estructura del ADN y del ARN, pero haciendo una generalización, sabemos que los ácidos nucleicos son el material genético de todos los seres vivos. Esta función es compartida por los tipos de ácidos nucleicos. Entre ellos, ya los había mencionado, está el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Bien, vamos a hablar de la estructura del ADN. El ácido desoxirribonucleico, como ya les había dicho, es abreviado como ADN, es un tipo de ácido nucleico. Es una macromolécula que forma parte de todas las células y contiene la información genética usada en el desarrollo y en el funcionamiento de los organismos vivos conocidos y también de algunos virus. También es el responsable de la transmisión hereditaria. En el ADN se encuentran tres tipos de estructuras: la estructura primaria, secundaria y terciaria, además de tres formas: la forma B, la A y la Z. En la estructura primaria, los ácidos nucleicos se forman cuando el grupo fosfato del nucleótido se une al hidróxido en la posición 3 del azúcar de otro nucleótido mediante un enlace éster.
Bueno, como la unión entre el nucleótido depende de dos enlaces éster con una misma molécula de fosfato, pues obvio, se acostumbra a designarlo como un enlace diéster de fosfato o fosfodiéster. Y pues la cadena resultante recibe pues el nombre de polinucleótido. Y bien, la estructura primaria del ADN está formada por desoxinucleótidos de adenina, guanina, citosina y timina. Ahora vamos a hablar de la estructura secundaria. Bueno, se llama estructura secundaria de los ácidos nucleicos, pues a la asociación que se forma entre zonas de una misma cadena o dos cadenas distintas. Esta asociación muchas veces depende de la complementariedad entre las bases púricas y las bases pirimídicas. Bueno, decíamos que esta complementariedad de las bases está dada por el número y la posición de los puentes de hidrógenos que pueden formar. Puede ser 2 entre adenina y timina y 3 entre guanina y citosina. Anteriormente ya les había mencionado que en el tipo de ADN también existen tres formas, la forma B, la A y la Z. Bien, la forma B, esta fue descrita por Watson y por Crick. Ellos mencionan o dicen que es una hélice dextrógira con las bases complementarias situadas en planos horizontales. Esto quiere decir que pues la forma B es la más corriente en el ADN en dispersión. Bueno, aquí estamos hablando específicamente en las estructuras de doble hélice. Ok, ahora la forma A también menciona que es dextrógira, pero las bases complementarias de esta se encuentran en planos inclinados y el eje de la molécula atraviesa planos por puntos desplazados del centro. Ahora bien, la forma Z, esta es muy distinta, esta es levógira y tiene un enrollamiento irregular que provoca una configuración, vengámoslo diciendo así como zigzag, a la que hace referencia pues su nombre, porque habíamos dicho que esta es la de forma en Z. Bueno, esta estructura aparece en regiones del ADN donde se alteran muchas citosinas y guaninas. Se ha llegado a pensar que la forma Z constituye señales de las proteínas reguladoras de la expresión. Bien, ahora hablaremos de la estructura del ARN o mejor conocido pues como el ácido ribonucleico. Bueno, este es un ácido nucleico que está formado por una cadena de ribonucleótidos. Aquí menciono que esta estructura pues tiene además de estar formado por la cadena, tiene tres estructuras, una estructura primaria, una secundaria y una terciaria. La estructura primaria y la secundaria se podría decir que vienen tomadas de la mano. La estructura primaria es similar a la del ADN, excepto por la sustitución de desoxirribosa por ribosa y de timina por uracilo. Bueno, la molécula del ARN está formada, bueno, además de estar formada por una sola cadena, esta no suele formar dobles hélices extensas. Si se llega a plegar como resultado de la presencia de regiones cortas con apareamiento intermolecular de bases, bueno, en pocas palabras es decir, pares de bases formados por secuencias complementarias más o menos distantes de la misma hebra, esto viene siendo lo que constituirá la segunda estructura, que viene siendo la estructura secundaria. Y bien, la estructura terciaria del ARN, pues esta es el resultado del apilamiento de bases y de los enlaces de hidrógeno entre las diferentes partes de la molécula. Existen también los ARNT, que son los ARN de transmisión. Estos son ejemplos en disolución porque están plegados en forma de L, están compactados y son estabilizados por apareamientos de Watson y Crick. Las bases que ya les había mencionado pueden donar átomos de hidrógeno y estos se pueden unir al esqueleto fosfodiéster. En esta parte comenzaremos a hablar acerca del metabolismo de los nucleótidos. Bien, en el metabolismo de los nucleótidos existen dos rutas de biosíntesis, las rutas de novo y las rutas de salvamento. Para las rutas de novo, la mayoría de los organismos pueden sintetizar nucleótidos de purina y perimidina. Estos son a partir de precursores de bajo peso molecular. En las rutas de salvamento, pues aquí los organismos pueden sintetizar también a los nucleótidos a partir de nucleósidos o las bases de los que disponen por haberlos ingerido con los alimentos o también por haberlos obtenido mediante degradación enzimática.
Ahora vamos a hablar del metabolito central en las rutas de Novo y de salvamento. Bien, una ruta de salvamento sintetiza los nucleósidos 5'-fosfato a partir de bases libres. Se sabe que en esta ruta interviene una clase de enzimas, a las cuales se les denomina fosforibosiltransferasas y un azúcar fosfato activado del 5-fosfoalfa de ribosil 1-pirofosfato, que las siglas o abreviados se escribe PRPP. Bueno, este sabemos que es un intermediario clave en la síntesis de Novo. Una reacción fosforibosiltransferasa cataliza la transferencia reversible de una base libre de la ribosa del 5-fosfoalfa de ribosil 1-pirofosfato. Entonces, esto produce un nucleósido monofosfato y pirofosfato, si no mal recuerdo. Ahora voy a describir paso por paso de cómo se lleva a cabo la biosíntesis de Novo de los nucleótidos de purina y la síntesis de purina a partir de PRPP. Aquí podemos observar la reacción número 1. Esta reacción no requiere de ATP, además de que se produce la inversión de la configuración, como cuando el nitrógeno amido, desplaza al grupo pirofosfato. Se sabe o bien se dice que este es un excelente grupo de salida porque da un nucleótido simple o bien conocido también como un 5-fosforibosilamina. Bueno, esta es la reacción número 2. Aquí se transfiere una molécula de glicina. Bueno, esta molécula se puede transferir con ayuda del ATP. Esta va al nitrógeno de la fosforibosilamina. Esta es la reacción número 3. Se dice que es una reacción transformilasa en la que pues un grupo formilo se transfiere desde el 10-formiltetrahidrofolato al anillo de purina en formación. La reacción 4 es catalizada por una amidotransferasa dependiente de ATP. La reacción 5 es un cierre del anillo dependiente de ATP que este da por origen la porción de amidazol del anillo de purina. Ahora bien, la reacción 6 es una reacción de carboxilación reversible. Ok, ahora aquí tenemos que a la reacción 7 se transfiere toda la molécula de aspartato al grupo carboxilo del 4-carboxi-5-aminoimidazol ribonucleótido. En la reacción 8, entonces se produce una reacción de eliminación alfa y beta, que esta da lugar a ICAR. La reacción 9 es otra reacción transformilasa, con la transferencia de un grupo de un carbono desde el 10-formiltetraidrofolato, que ya había mencionado anteriormente. Por último, la reacción 10 es una reacción de condensación interna que pues, produce el primer compuesto de purina. Aquí podemos observar que el ácido inosínico se convierte en adenosina 5' monofosfato y en guanosina 5' monofosfato. La ruta de los nucleósidos de guanina se inicia con una hidroxilación del anillo de purina. Este es dependiente del NAD+, que pues sabemos que da lugar al nucleótido xantosina monofosfato, que es abreviado XMP. Bueno, posteriormente se produce a continuación la reacción aminotransferasa dependiente de la glutamina. Esta da lugar al GMP. Aquí los nucleótidos son activos en el metabolismo, principalmente en forma de nucleósido trifosfato. Bueno, podemos observar que el GMP y el AMP se convierten en trisfosfatos a través de dos reacciones de fosforilación sucesivas. Podemos observar la imagen y vemos que la conversión en los difosfatos comporta la acción de quinasas específicas dependientes de ATP. Bueno, esta imagen es representativa de la degradación de las purinas y la formación del ácido úrico. A partir de aquí vamos a hablar acerca de la síntesis y de la degradación de bases pirimídicas.
En la síntesis de nucleótidos de pirimidina tenemos que la uridina 5' monofosfato es el precursor de otros nucleótidos de pirimidina. Además de que pues la ruta de biosíntesis de 5' monofosfato es más simple que la de purina. Los átomos del anillo de la pirimidina provienen del bicarbonato que aporta el grupo amida de la glutamina. Y también me parece que del aspartato que aporta los átomos que restan. En esta imagen podemos observar la ruta que se sigue de síntesis pirimídica. Bueno, para la regulación de la síntesis de pirimidina tenemos que pues la enzima carbamoilo, esta es inhibida por los ribonucleótidos de pirimidina, como la que les había mencionado anteriormente, que era la 5' monofosfato. Aquí podemos observar que esta enzima contiene 6 subunidades catalíticas en los trímeros y 6 subunidades reguladoras, que estas forman 3 dímeros. Bien, ahora para finalizar vamos a hablar de cómo se descompone el uracilo y la timina. Bueno, esto consiste en varios pasos. Podemos observar aquí que para empezar, pues en el primer paso tenemos que el anillo de pirimidina se reduce en una reacción catalizada por dihidrouracilo deshidrogenasa. Bien, ahora en la segunda reacción podemos ver que el anillo se abre y se reduce por escisión hidrolítica. Bien, siguiendo con la secuencia de pasos, podemos observar que el carbamoil beta aminoácido resultante se vuelve a hidrolizar. Entonces, en la última fase tenemos que la betalanina y el beta-aminosuburato se puede convertir en lo que es el acetilcoenzima A y en el succinilcoenzima A respectivamente. Entonces, estos, al hacer esta reacción, pueden entrar al ciclo del ácido cítrico, o mejor conocido como el ciclo de Krebs, y además de que pueden también convertirse en otros compuestos.